En este proyecto se realizó una visita a una empresa especializada en el mecanizado para la fabricación, reparación y reconstrucción de piezas industriales. El material de las piezas que estaban mecanizando en el momento en el que fuimos eran de acero inoxidable, acero A36 y acero A53. Y las pastillas de los buriles estaban hechas de tungsteno. Los datos que recolectamos en la visita fueron los parámetros de mecanizado, como la velocidad del avance, la profundidad y la longitud de cilindrado. También recolectamos datos de tiempo, que eran los tiempos de preparación de la herramienta, tiempo de logística y tiempo de mecanizado total. Además de esto, recolectamos datos de costos asociados a la operación de la máquina y asociados a la operación de la empresa. Para la toma de datos de los tiempos, hubo que estar presentes en el proceso completo en el que maquinaban una pieza, y con un cronómetro se tomaba el tiempo en el que se realizaba cada parte de la pieza. Tuvimos que estar muy pendientes del proceso porque la pieza se dejaba reposar por el técnico. Para obtener los datos relacionados a los costos, tuvimos que hablar con el gerente de la empresa, quien era el que tenía toda esa información. Utilizamos los archivos de Excel con los precios de venta de ciertos productos y logramos extraer los costos de ahí. Los datos asociados a los parámetros de maquinado fueron extraídos a partir de entrevistas realizadas a los operarios de las máquinas y sobre todo conversando con ellos en general. ¿Nos puede decir como cuáles son los parámetros que utiliza pues para el mecanizado? O sea, como el avance, la inclinación, el ángulo de ataque. Tal cual los parámetros dependiendo de la pieza que uno vaya a mecanizar y pues la dimensión. Sí. Tales parámetros se dan de acuerdo lo que uno vaya a hacer, de acuerdo el proceso que uno vaya a hacer. Por ejemplo, si uno va a refrentar, es muy diferente que cilindrar. Lo que dice usted del ángulo de ataque es dependiendo el mecanizado que se vaya a ejercer. Listo, los parámetros de corte, digamos, se tienen en cuenta de acuerdo a la dureza del material y también del tipo de la herramienta. En este momento estamos utilizando corta inserto, o sea, pastilla intercambiable, entonces le puede meter más revoluciones y más avance. En este momento, digamos, la pieza se mecanizó con 270 RPM y un avance más o menos de 0.005. Entonces eso es básicamente la... No es una esa cuestión de cada quien, ya sabe más o menos, pues digamos en el caso, dependiendo del material, ¿no? Por lo menos pues es un material que es blandito, digámoslo así, a comparación de un inoxidable o un material con tratamiento, pero uno ya más o menos sabe, dependiendo del corte, que deje, ¿sí? La fluidez, digámoslo así, entonces uno ya sabe más o menos qué cambio de pastilla tiene que hacer. Lo mismo esto viene por radio, tiene un radio más delgadito, que es para dar terminado, ¿sí? Esto es para desgastar, para usted quitar material a gran velocidad, digámoslo así. En cambio el otro ya es para usted dar los acabados, que es donde van las medidas de precisión. Para este montaje, ¿qué avance está utilizando? Los avances, o sea, lo mismo, ya usted más o menos sabe qué material es y así mismo le da el avance. Usted sabe por lo que es un material bastante grande, digámoslo, entonces le mete usted menos avance allá. Ya que sea un eje, un material más de menor dimensión, pues le mete más velocidad, digámoslo así, dependiendo del material, porque si es un material inoxidable, pues tiene que trabajarlo a bajar revoluciones, digámoslo así. Ya para usted lo que es la conducción y el avance, porque no es necesario, ¿sí? Pero digamos en el acero rápido ya se quema como que, digamos, usted hace un corte de 30 centímetros, metió 4 milímetros y al otro lado ya no sirve, ¿sí? Pero también, o sea, más que todo, la verdad, esto ya depende, es como del conocimiento del proceso, la velocidad y el avance, ¿sí? Donde influye más la... Y otra pregunta, ¿cuáles son los criterios que usted utiliza como para saber que una pastilla ya está gastada, como para cambiarla? Los criterios, ¿no? Sí. Uno se da cuenta pues en el momento del corte, pues obviamente que ya no corta, Okay. se recalienta la pieza y el corta se recalienta, o sea,
Esos son los criterios. ¿En qué momento, o sea, qué criterio utiliza usted como para decir, bueno, ya hay que cambiar la pastilla? En procesos de desbaste, digamos, uno se da cuenta por la rugosidad que queda en el terminado. Pero esto es todo proceso de desbaste. Ya en el momento que yo les dé la vuelta, digamos, a esos ejecitos, ya monto una pastilla nueva y ya le doy ajuste y presentación. Vale, muchas gracias. Gracias, No le va a servir. Que te va a quedar rayado, amontonado material o algo. ¿Y o sea, qué parámetros Y esta usted no, como para...? o sea, en este caso nosotros tenemos el portainserto que es solo cambiarlo. ¿Bien? Pero digamos estas pastillas, hay gente que la coge y la sonda soldadura de bronce. La sonda y ahí sí lo que usted dice, se puede aplicar la pastilla. Lo mismo, cada vez que digamos ella se acabó, pues usted mandó la pastilla. Pero pues eso, o sea, sí fue que empezaron a trabajar, eso ya casi nadie lo usa, la verdad. Ya muy poca la gente que Es notable que la selección de los parámetros de maquinado se hacen netamente a partir de la experiencia del operario y se basan generalmente en la calidad de acabado de la pieza y nunca hacia los costos generados por la manufactura. Además de estas entrevistas, se realizaron unas adicionales para conocer las propiedades y las dimensiones de las pastillas. Pero específicamente se les preguntó cuáles eran los parámetros que ellos tenían en consideración para hacer la selección de las pastillas, así como el tipo de punta de la pastilla, si es acortada o si es afilada, o parámetros como las dimensiones de la pastilla, sus tamaños y su inclinación. 6 filos traería. Pero hay unas de 4, dependiendo de las pastillas. Hay también para roscar. Mira, este es un portainserto de roscar. De roscar. Él ya trae ahí el paso, la afilada, digámoslo así, ¿no? El paso ya es lo mismo, lo programa usted en la máquina, pero él ya trae el moldecito, digámoslo así, los grados para la afilada, ¿sí? Sí. Ya pues dependiendo si usted va a hacer una rosca, un paso antes o algo, pues ya usted va a hacer ahí también el cambio de público, si no está uno antes. Después de recolectar los datos necesarios, se calcularon los números adimensionales Pi1, Pi2 y Pi3. El primer número adimensional Pi1 establece una relación entre el costo de retirar el material por medio del paginado y el costo del material base. Se espera que los valores de este número sean bajos si la empresa realiza un proceso adecuado, lo que significaría que el costo de la materia prima sea mayor al costo del proceso de mecanizado. El segundo número dimensional Pi2 representa una relación entre el costo relacionado al desgaste de la herramienta de mecanizado y el costo de la compra de la herramienta. Al igual que en el caso del primer número dimensional, se espera que el valor sea bajo si la empresa realiza un buen proceso de compra y su uso de la herramienta, pues esto significa que el valor de la herramienta es mayor al costo que se genera por desgastarla. Después se calcula el número Pi3, que expresa una relación de rentabilidad de venta de los productos de la empresa y define si la empresa genera ganancias con la venta de sus productos a partir de sus gastos generales. Al realizar este proyecto se pudo observar que las variables de medición cambian bastante cuando uno de los parámetros se ve afectado, como lo es el material para mecanizar o el material de la pastilla de torneado. Además, el material para el que se obtuvieron las mejores condiciones de operación fue el acero A36, obteniéndose altas ganancias económicas, o sea, valores de Pi3 altos y pérdidas por el material y herramientas no muy altas, o sea, valores de Pi1 y Pi2 intermedios.